353-4-271-583. Estamos aquí por la 95.3, tiempo XFM, tomando unos matecitos también. El contador Gustavo Peretti que se suma. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Silvina? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien. ¿Qué novedades tenemos, Gustavo? Bueno, cebo el mate. Mientras yo estaba haciendo unas compras, me entraron unos mensajes en el celular donde desde la municipalidad invitaban a hacer un recorrido, ¿no es cierto? Me da gracia porque empieza contando que estaba haciendo sí, unas compras. Estaba haciendo unas compras. Que se rompió. Sí. Entonces me dirigí hacia allí creyendo que era un recorrido más. Sí. Resulta que nos entregaban un sobre en donde en el sobre, cuando uno lo abría, está el decreto llamado elecciones para nuestra ciudad. No me diga. Sí, primero, aparte de que recorrer con todos los vecinos, ver lo de las obras y todo lo demás, pero lo que se lleva todo es este decreto en donde está el llamado en el artículo primero para las elecciones internas para cargos electivos aquí en nuestro municipio. A ver, porque acá habías hecho el cálculo, Gustavo. Sí. ¿Para junio o para septiembre? Más o menos, bueno, más o menos, como para tener yo pensando en un proceso electoral que debería comenzar después de, digamos, mitad de año y nunca antes, porque es prácticamente un verano que va a estar ceñido por la campaña electoral, cuando no suele ser así. ¿Y por qué dice nunca antes? Nunca antes había habido elecciones así en nuestra ciudad, dentro de lo que es prácticamente el primer cuatrimestre del año. O sea que hay que prepararse ya. Claro. Dijo el intendente acá que el gobernador de la provincia había movido el avispero con eso de establecer el 12 de mayo para la fecha de las elecciones provinciales, porque en función de eso, en función de las nacionales, acá, de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica, hay que organizarse. El llamado está hecho para el 14 de abril, son 28 días antes de las elecciones de gobernador, con lo cual no estarían dando los 45 días, no sé, la Junta Electoral de la ciudad, calculo que ya lo habrá visto, o sí deberían ser antes del 14 de abril para que dieran los 45 días, tendría que ser el primero de abril. 45 antes o después. O después, exactamente. Eso es lo único que a mí me lleva la duda. ¿Sacaste la cuenta? ¿Cuántos son? ¿No llega a 45 son 28 días. 28 días. 28 días antes. Con lo cual a lo mejor algún partido puede llegar a plantear alguna nulidad en función de lo que dice la Carta Orgánica. No obstante eso, el llamado ya está hecho para el 14 de abril, en donde se harían las elecciones a intendente en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Intendente, los concejales, la composición del Consejo Deliberante y así también el Tribunal de Cuentas. En el caso de... También es un tema que se pone un poco como generalmente no hacer tan separadas las elecciones del final del mandato, porque ese periodo de transición entre las elecciones y la entrada en el nuevo periodo, en el caso de que gane el propio intendente, digamos, esa transición no puede llegar a ser, a lo mejor traer dificultades. Ahora sí, no ganara la elección en intendente Botazo, esas transiciones muy largas generan inconvenientes, tanto sea para el partido gobernante como para aquel que tiene que ingresar al gobierno, sobre todo lo que es el control. Claro, porque el cambio se hace el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, entonces... Y acá estaríamos yendo a votar si esto es aceptado así el 14 de abril. Son 8 meses de transición, que es una barbaridad. Entonces, por eso es que generalmente se hace una transición que tiene que ser lo más corto posible. En el caso de ganar el intendente Botazo no tiene ningún inconveniente ni ningún problema. Ahora, en el caso de que no se diera, puede sí generar inconvenientes en esa transición. Ahí, aparte de esto, ¿se habló algo más? No, únicamente por la reelección. Bueno, sí, únicamente yo calculo que... Uno está estimando que todo indicaría que iría por la reelección. No hay otra, sí. Aparte por el corto periodo de tiempo para presentar a un nuevo candidato. Todo indica que sería el propio intendente Gustavo Botazo quien va a la reelección como intendente. Recordemos el 14 de abril de 2019, el decreto que lleva el número 240/18. Acá también lo que habría que ver, Gustavo,
es mirando un poco ya, saliendo de la fecha en sí, o analizando, posicionándonos en la fecha, mejor dicho, del 14 de abril, es los que van a tener que apurarse mucho más, serán aquellos partidos que tengan intenciones de presentar candidato para poder competir al actual gobierno, porque estamos frente a diciembre, nada, porque estamos para las fiestas, hay que esperar que pasen las fiestas, falta poquito para que pasen las fiestas, y ya van a tener que empezar a ponerse a trabajar, porque si no, el tiempo vuela. Los tiempos dan, y depende mucho del conocimiento que se tenga de quien vaya a ser candidato. Si el candidato es conocido, es mucho más fácil, solamente se trata de instaurar las propuestas. En cambio, si el candidato no es tan conocido, aparte de las propuestas, hay que instaurar en la gente y hay que meter en la gente al candidato. Entonces, evidentemente aquí el candidato de la oposición o de quien vaya a ser, o sea, el partido que pretenda, digamos, competir en el poder con el partido que gobierna, sin lugar a dudas deberá buscar un candidato que sea conocido por la gente y en donde ya no haga falta insertarlo. Tiene que tener el mayor conocimiento sobre el conjunto de la sociedad, dado que hay muy poco tiempo para trabajar, y en función de eso concentrarse en lo que van a ser las propuestas, que si tiene intención de ganar, van a tener que ser propuestas evidentemente que tengan impacto en la sociedad. Por otro lado, también lo que estaba pensando, mirando el contexto nacional, el contexto general, que estamos en la época de las coaliciones, no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Vemos que los distintos partidos, más allá de que tengan figuras importantes o no, bueno, en este caso acá como que está un poco desorganizado, Hernando, en ese sentido, pero tratan de organizarse con aquellos que tienen ideas, que tienen proyectos, que tienen algo para poner en común y poder presentarse de esa manera, como que no estamos en una época donde tengamos una multiplicidad de partidos que vayan a presentarse independientemente, sino que tratan de unirse. Habrá que ver qué es lo que pasa. Si miramos las elecciones pasadas, tuvimos cuatro partidos, podemos decir, que se presentaron. Sí, evidentemente el hecho de que haya tanta proximidad va a ser más dificultoso para hacer procesos de unir partidos y todo lo demás, de coaliciones. Evidentemente eso lleva un tiempo de negociaciones que me parece que en este momento no están. A lo mejor se da, desde mi punto de vista, creo que no hay tanto tiempo para hacer coaliciones, y sobre todo porque creo que los partidos de la oposición es como que le falta todavía lograr esa coalición interna del partido para después pensar en otras cosas en unidad. En este sentido, bueno, me parece a mí que pasadas las fiestas ya cada uno deberá estar trabajando en este sentido. Sí, seguramente, como ya decíamos, cuando se dio a conocer esto de que iba a ingresar el proyecto a la unicameral para ser tratado, para tomar estado parlamentario, para poder definir el 12 de mayo como fecha para las elecciones provinciales, decíamos, esto va a generar que no descansemos nada en el verano, y acá está confirmándose lo que uno había pensado en función de que el verano va a estar muy, pero muy movido en cuanto a las actividades nuestras también, porque uno tiene que empezar a hacer coberturas, ver qué es lo que va pasando, qué pasa con las distintas figuras que son importantes, que tienen un rol un poco más activo. A veces se puede surgir algo nuevo, que, como decíamos, Gustavo, en tan poco tiempo parece prácticamente imposible, pero la política por ahí sabe traer algunas sorpresas que uno no espera, ¿no? Por ahí es así. Exactamente. Por eso digo, el único tema es el de una transición muy prolongada en el tiempo. Generalmente se suele buscar que no haya un periodo tan largo de tiempo. Yo lo veo como lo único. Creo en este sentido que el gobierno, el oficialismo, hoy por hoy, no creo que tenga mucha resistencia, y entonces esté pensando más en eso, y entonces no ve
que tenga necesidad de que haya una transición. Pero en el caso de que lo claro, hubiera... es como que acá todo indicaría a simple vista sí. que habría una reelección, como claro, que la gente se inclinaría. Exactamente, no obstante, hay estrategias y después cada partido presentará sus propuestas. Y esto, la política es lo más parecido al fútbol. Los partidos de las elecciones se ganan en la cancha y por eso por ahí siempre puede haber la posibilidad, porque si no, si tuviera asegurado el triunfo, sí, nadie se presentaría a elecciones. Por eso digo que a veces la transición tan larga así puede ser contraproducente, salvo que, bueno, se dé que gane el propio gobierno. El último llamado que yo recuerdo de elecciones con tanta anticipación... ¿Cuál fue? Fue el del exgobernador Mestre Padre, que llamó las elecciones en diciembre del 98. Era gobernador de la provincia de Córdoba, quería separar las elecciones del resto de las elecciones provinciales del resto de las elecciones, y allí fue cuando se presentó el exgobernador José Manuel de la Sota, y le ganó las elecciones al gobernador Mestre de ese entonces, aún adelantando las elecciones en un año. Fue una transición muy larga y bastante complicada también en el último año. Bueno, así que vamos preparándonos para ir teniendo material en este sentido. Tiempito atrás estuve comunicándome con referentes de distintos partidos que tenemos aquí en la ciudad. Por ejemplo, hablaba con Carlos Becasino cuando le hice la nota al intendente Gustavo Botazo, que decía que van a ver si se pueden unificar criterios para estas elecciones que no pasaron en las elecciones pasadas, a ver si pueden ir juntos, teniendo en cuenta de que tanto Unión Cívica Radical como el PRO forman parte de lo que es la coalición de Cambiemos. También hay que ver cuál es la bajada de línea desde lo que es la nación y también, lógicamente, fundamentalmente acá se van guiando por lo que van diciendo en la provincia, y acá yo lo que veo también a nivel provincial es que se va buscando poder establecer cuál es el candidato mejor posicionado, llegar a acuerdos y en función de eso que va ese a presentarse, como que no van por separado, pero cada ciudad después tiene sus propios acuerdos y va estableciendo las propias condiciones, así que hay que esperar. Y habrá que ver cuáles son las bajadas de línea también de los partidos que están por encima de los partidos locales, digamos. Por eso digo que está eso, hay que esperar ahí. Sí, que yo no creo, en definitiva creo que en este tipo de elecciones se van a ver modelos de gobierno más que las coaliciones. A veces la coalición uno piensa que suma y en definitiva termina restando votos. Yo creo que en Hernando se vota más en otro sentido, en el sentido de quién es el candidato y de quiénes conforman la lista y cuál es el proyecto y cómo le cae a la sociedad ese proyecto. Se ven cuáles son las dificultades y cuáles son las soluciones que se plantean en ese sentido. Y en función de eso, quien logre la mayor adhesión gana las elecciones en ese sentido. Y seguramente será... ¿Sabes, Gustavo, que en estos días que estaba estudiando así sobre tecnologías y también comunicaciones, y había una parte donde hablábamos del tema de los líderes, ¿sí? Y decíamos que si uno miraba hacia atrás, como que era más común establecer figuras de liderazgo, es decir, personas que se transformaban en líderes, que generaban movimientos, establecían un lugar de encuentro, llamémosle casa partidaria, sede partidaria o el nombre que mejor les guste, y que ahí, si estaba esa persona, era común que la gente se acercara para tratar temas. Hoy nos encontramos ante un escenario que ha cambiado y que quizás lo que genera mayor empatía tiene que ver con las indignaciones y las esperanzas, es decir, ¿cuál es el tema que me indigna y cuál es la gente que comparte mi indignación y hacia ahí voy para reclamar por eso? ¿O cuál es el tema que me genera mayor esperanza y dónde está ese cumplimiento de aquello que quiero lograr, de eso que me va generando la fe de que voy a concretar algo y hacia allá voy? Es decir, hay un mayor seguimiento sobre los temas que indignan o que generan esperanza que la construcción de líderes que pueden ser personas como pasaban antes. Y bueno, va cambiando el escenario, acá influyen otros factores,
el partido ya va quedando un poco más desplazado, obviamente que está aquella persona o la gente que es fiel a su partido, pero hoy en día hay gente que dice, mira, el partido, yo soy de este partido, pero me ha decepcionado, o me ha encantado, me gusta esta propuesta, espero tener esta vida futuro, y también se vota en función de eso. Es decir, hay un... me hizo reír porque quedó como perdido con la mirada. ¿Por qué? Quedó mirando hacia el más allá. Yo voy a, no sé si está pensando lo que usted... Bueno, ¿dónde está? Acá un cable a tierra. Y pasan todas esas cosas. Y bueno, sí, seguramente. Porque creo que no pasa tanto por lo filosófico, sino que hoy en día la gente busca únicamente Esto no es filosófico, soluciones. esto no es filosófico. Es tratar de interpretar la conducta de la gente, a dónde va la gente, no es filosófico. Es una interpretación de dónde va la gente cuando llueve. Yo lo que pienso en estos momentos es que más allá de dónde va la gente, es que la gente entienda dónde va el país. Y que en función de eso van a surgir los planes de gobierno y las soluciones, ¿no? Porque no nos olvidemos que entramos en un periodo que ahora va a ser electoral, pero después de pasado lo electoral, es muy posible que Argentina deba hacer el ajuste sí o sí. Entonces, que sepa que a la gente se le debe de decir la verdad y que a veces no crea en cosas mágicas, porque la magia en la política y en la economía no existe, y en este sentido es lo que se puede llegar a ver en una próxima gestión de gobierno, ya sea provincial, nacional o municipal. Yo creo que los políticos no lo entienden, los que más lo hacemos ver son los que estamos relacionados a las ciencias económicas. A veces los políticos nos odian un poco porque le mostramos esa realidad a la gente. Melconian lo dice siempre, y otro grupo de contadores y economistas también. La Argentina deberá hacer las cosas que debe hacer. Si no la hace por las buenas, la va a hacer por las malas. No queda otra. Ya hemos tocado el último timbre que había, que era el Fondo Monetario. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con una elección municipal? Y sí, tiene que ver, porque la macroeconomía es la que baja después la conducta del resto de la sociedad. Y también es la que va a mostrar si hay fondos o no para determinadas cosas. Por eso lo importante es que la gente entienda todo eso. ¿Hacia dónde vamos, Gustavo? También, más allá de quienes sean, ya vámonos un poco más a lo nacional, que son quienes definen el destino de todo el país, más allá de quienes sean los que nos vayan a gobernar, que uno por ahí, cuando vino Pablo Rossi, nos decía, tenemos esta puerta y tenemos esta otra puerta, una nos conduce más o menos donde estamos y la otra un regresar al pasado. Más allá de que hoy en día tenemos como dos candidatos firmes, que uno sería el actual presidente y otro sería la ex-presidente, decir, el contexto es totalmente distinto, y más allá de que hubiesen regresos o no, porque uno nunca sabe, acá lo que hay que analizar es las distintas variables que se han modificado absolutamente, y más allá de que se puedan repetir las personas que vayan a gobernar, el contexto ya es totalmente distinto a nivel interno, a nivel externo, los nuevos gobernantes o presidentes que hay en otros países, las políticas de Estado que se han implementado en países tan importantes como Estados Unidos, qué sé yo. Al próximo gobierno no lo va a asignar la política, lo va a asignar la economía, más allá de que sea Cristina, de que sea Macri, o que sea Massa, o el que sea el candidato. Yo creo que el que mejor entiende todo esto, a lo que yo he visto, es Esper, que yo creo que no tiene chances políticas de llegar, pero que es el único candidato que ha mostrado la realidad. Que Esper va a buscar meterse en algún otro... Seguramente. En algún otro... Pero digo, más allá de que gane Macri, de que gane Cristina o de que gane Massa, que son los tres candidatos que uno ve con posibilidades hoy en día, lo que va a asignar va a ser la economía, lo que va a mostrar el rumbo. El país no está en situación de promesas de largo alcance para la gente. Entonces, hay que saber que se va a regir en un marco de ajuste, porque ya hemos tocado el último timbre, que fue el Fondo Monetario, y en donde se habla de que si cualquiera sea que gane, es muy probable de que tenga que renegociar esas condiciones, incluso con el Fondo Monetario Internacional, y ni a hablar con los bonistas. Entonces,
no se puede prometer más allá de las capacidades que tengamos nosotros como país. Las provincias no están dentro de una isla, sino conforman parte de lo que es el país. Estamos viendo recién lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función de lo que es el sistema previsional. Un sistema previsional que se trata el 60% de los ingresos tributarios del país. Entonces, en definitiva, no se trata de que uno no reconozca los derechos de que tenga la tercera edad, ni que se olvide de los abuelos, ni nada por el estilo. Se trata de que el país tenga los recursos también para poder cumplir un país que sea obligaciones. creíble, de que podamos plantear soluciones a todas las necesidades que tiene el Estado. Nosotros somos un Estado que no hemos olvidado durante décadas de la seguridad, de la defensa, el sistema de educación, tenemos muchísimo más empleo de los que hacen falta, una presión tributaria que es altísima. Entonces, los gobiernos van a estar asignados por eso. Van a estar más allá de que sea provincial, municipal o nacional. No vivimos en una burbuja, vivimos dentro de un mapa que es la Argentina, que tiene una realidad económica y política que deberemos cambiar si queremos salir adelante. Y lo geopolítico también va a marcar mucho, ya como para ir cerrando, Gustavo, que escuchábamos una figura, una funcionaria que ha logrado muchísimo protagonismo y creo que es ejemplo dentro de todo, dentro del género femenino, que es Patricia Bullrich, que están hablando también de la que puede ser la fórmula, ¿no?, de Mauricio Macri con Patricia Bullrich a nivel nacional, que actualmente ministra de Seguridad. El otro día la escuchábamos interpretando lo que está pasando en Brasil, diciendo a partir de la llegada de Bolsonaro qué conducta vamos a asumir o qué políticas de Estado vamos a implementar en materia de seguridad para poder proteger nuestras reservas naturales y proteger nuestro país de todo lo que tiene que ver con el narcocriminal y demás cosas que son problemas de seguridad que si se empiezan a manejar distintos en Brasil o que ya empiezan a manejarse distintos, podemos estar acá a la deriva y que se Brasil, todos. Brasil va a manejar, va a marcar el destino de qué vamos a hacer acá no también. Solamente en seguridad, sino también en economía. Es muy probable que el Mercosur se rompa como tal y sea solamente una simple unión aduanera, y que Brasil, como país fuerte de Latinoamérica, de Sudamérica, salga a negociar en forma, digamos, individual, claro, con el resto del bilateralmente con cada país, bilateralmente, no lo haga, es lo que comenzó, digamos, exactamente. Chile comenzó Chile, pero no con la fuerza que tiene si sale Brasil. Brasil va a ser el que va a estar marcando lo que va a hacer Brasil es seguirlo a Chile, claro, lo que es el manejo potencia. Macro, sí. Pero en lo que es el trato con el resto del mundo va a marcar, digamos, cuál va a ser el rumbo. ¿Cuál va a ser el rumbo del Mercosur? ¿Cuál va a ser el rumbo de Latinoamérica en lo que hace a seguridad, en lo que hace a todo lo fiscal, al comercio continente? Todo eso lo va a marcar Brasil, y Argentina va a tener que posicionarse. Para poder competir mano a mano con Brasil nos hace falta grandes reformas estructurales. Desde lo más grande a lo más chico. Fíjate, Gustavo, que recién estaba viendo que en una economía regional como la nuestra, que es la del maní, están hablando que el regreso de las retenciones y también de lo que tiene que ver con el maní ya elaborado que sale hacia otros países, compitiendo, Brasil se puede poner muy fuerte. Entonces hay una gran preocupación ahí, fíjate, desde lo de seguridad, desde lo económico, desde lo fiscal que decías vos, y ahora también desde hasta lo más pequeño como son las economías regionales. Tal cual. Brasil va a asignar todo el movimiento de Latinoamérica. Argentina necesita reposicionarse en lo que hace competitividad, bajar el costo, ¿no es cierto?, como país, para poder atraer inversiones, no solamente exterior, sino inversiones de la gente que vive en nuestro país, de los empresarios argentinos. Con este costo es imposible, pero para poder bajar el costo fiscal del país, hace primero falta acomodar el costo del Estado, porque ese costo tributario viene dado por el costo que tiene el Estado por el conjunto de la sociedad, que se traduce a través de los impuestos. Y bueno, y en función de eso, acomodando todo lo fiscal, ver cómo podemos acomodar una presión tributaria que sea normal, cómo podemos acomodar
el repago de la deuda de nuestro país, hacerlo creíble, hacer bajar el riesgo país, que podamos renovar la mayor cantidad de deudas sin necesidad de sangrarnos en lo que hace a las reservas de nuestro país y ver cómo podemos plantear un proceso de inversión en el futuro, qué se hace con los planes sociales, qué se hace con todas las jubilaciones y pensiones no contributivas que están, digamos, asfixiando financieramente al país. Todas esas cosas se tienen que ver de acá al futuro, porque no hay más de dónde salir a buscar recursos. Los recursos que se pueden llegar a encontrar de cara al futuro van a venir posterior a que se hayan encontrado soluciones a todas esas reformas de las cuales estamos hablando. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Así, partiendo desde lo local, nos fuimos a lo provincial, a lo nacional también. Muy interesante todo, gracias a este papelito que tenemos acá, que este papelito es nada más ni nada menos que el decreto 240/18, que dice que vamos a tener que ir a votar acá teóricamente en Hernando el 14 de abril. 14 de abril, seguramente. Perfecto. Buenísimo, gracias, Gustavo. ¿Y al final te tomaste el mate? Sí. ¿Qué tal? ¿Estaba rico? Estaba rico, le falta un poquito de yerba. Un poquito de ser. Buena estrella. Y estamos para la próxima, mejoramos.